El poder silencioso. Cómo el silencio puede cambiar tu vida y transformar tus relaciones. ¿Sabías que el silencio bien usado es una de las herramientas más poderosas que posees? Descubre cómo aprender a callar puede darte un poder auténtico y duradero. Bienvenidos a Keti Curación Holística, el espacio donde exploramos las herramientas internas que nos conectan con nuestro poder auténtico y nos ayudan a vivir con conciencia plena. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que parece sencillo, pero es profundamente transformador: el silencio. El silencio como espejo. Enseñanzas de Carl Jung. Carl Gustav Jung, uno de los grandes pioneros de la psicología profunda, nos enseñó que el silencio no es simplemente la ausencia de palabras, sino un espacio lleno de significado y poder. En el silencio se revela nuestra esencia más auténtica y al mismo tiempo se activa el efecto espejo. Cuando no reaccionamos, el otro queda reflejado en su verdadera forma. Este efecto espejo ocurre porque el silencio interrumpe la narrativa habitual, la disputa constante, y obliga a la otra persona a mirar hacia adentro, confrontar sus emociones y pensamientos sin distracciones. Aprender a usar este silencio no es solo una técnica, sino un camino hacia la autonomía emocional y la soberanía interior. ¿Por qué hablamos tanto? La ilusión del control. En nuestra cultura, el hablar es visto como sinónimo de poder. Pensamos que mientras más expliquemos, más control tendremos sobre la situación. Sin embargo, esta necesidad constante de hablar puede ser un indicativo de inseguridad y miedo. Cuando sentimos que nuestra identidad o posición está amenazada, tendemos a justificarnos, a argumentar con intensidad, pero en realidad estamos intentando recuperar un control que se está escapando. Este impulso, que suele ser inconsciente, nos hace perder presencia y concentración en lo que realmente importa. El hablar excesivo puede ser como una red que, en vez de atraparnos, nos enreda aún más en conflictos internos y externos. El silencio estratégico, mucho más que ausencia. Callar no significa estar ausente ni ser pasivo. El silencio, cuando es consciente, es un acto de poder, de presencia y de estrategia. No es una retirada, sino un posicionamiento. Este tipo de silencio permite observar sin perder el centro, sostener la propia energía sin dispersarla y crear un espacio en el que las verdaderas dinámicas pueden emerger. En la interacción humana, este silencio puede ser tan impactante que cambia el rumbo de la conversación y las relaciones. Imagina una reunión donde alguien calla y escucha atentamente. Sin decir nada, ese silencio genera una tensión que hace que los demás se muestren tal cual son, revelando sus verdaderas intenciones y emociones. El poder del silencio en la gestión de conflictos. Cuando alguien nos confronta o provoca, nuestra reacción habitual es responder rápidamente, intentando justificar o ganar la discusión. Sin embargo, esta reacción automática suele alimentar la tensión y perpetuar el conflicto. El silencio consciente funciona de forma distinta. En lugar de entrar en la disputa, ofrece un espacio para la reflexión y el reposo interior. Esta pausa puede desarmar al otro, pues al no recibir la respuesta esperada, queda expuesto y pierde el terreno seguro de la discusión. Este silencio es como un espejo que refleja la energía del otro, mostrando sus verdaderos sentimientos y motivaciones. Comprender las heridas internas. El origen de las reacciones desproporcionadas. Detrás de muchas reacciones intensas y defensivas, hay heridas profundas que no han sido sanadas. Cuando alguien nos critica o nos hace sentir vulnerables, no solo responde nuestro yo actual, sino partes heridas y emocionales de nuestro pasado. Estas partes internas actúan como complejos emocionales que se activan y toman el control de nuestra conducta, haciéndonos revivir dolores antiguos y reacciones que parecen desproporcionadas respecto a la situación presente. Reconocer este mecanismo es fundamental para no dejarnos dominar por impulsos automáticos y para aprender a responder desde un lugar de calma y conciencia. El silencio como herramienta de autoconocimiento y sanación.
Elegir el silencio ante una provocación no es fácil. Implica detener la reacción automática y crear un espacio interno para observar lo que está sucediendo realmente dentro de nosotros. Este espacio de pausa nos permite identificar si lo que está reaccionando es nuestro yo auténtico o una herida antigua que busca defenderse. En ese momento, el silencio se vuelve un aliado para iluminar esas sombras internas y comenzar a sanarlas. Al aprender a sostenernos en este silencio, comenzamos a recuperar el control sobre nuestras emociones y acciones, en lugar de ser controlados por ellas. La coherencia entre presencia interior y expresión externa. El silencio poderoso también se refleja en nuestro cuerpo. La postura, la respiración, la mirada y los gestos transmiten un lenguaje silencioso que dice más que las palabras. Cuando el ego está agitado, el cuerpo lo muestra. Manos inquietas, voz acelerada, tensión muscular. Pero cuando el yo profundo está al mando, el cuerpo se relaja, emite calma y seguridad. Este alineamiento entre nuestro mundo interno y externo es la base de una presencia auténtica que atrae respeto y confianza. Aprender a cultivar el silencio consciente. Dominar el arte del silencio requiere práctica constante. No se trata de reprimir lo que sentimos, sino de aprender a sostenernos con paciencia en la incertidumbre y el vacío, sin el impulso de llenar cada espacio con palabras. Al hacerlo, creamos un territorio seguro donde nuestra energía se conserva y se dirige a lo que realmente importa. Esto nos permite hablar cuando es necesario, con precisión y poder, sin desperdiciar fuerzas en explicaciones inútiles. El silencio que transforma el entorno, la presencia silenciosa, tiene un efecto poderoso en cualquier entorno. Algunas personas pueden entrar en una habitación sin decir nada y, sin embargo, cambiar la energía del lugar. No se trata de imponer, sino de estar en sintonía con uno mismo y el entorno, generando un campo de calma y autoridad que influye en los demás. Este tipo de autoridad nace de la integridad interna y no necesita validación externa. Silencio y libertad interior. El camino hacia la soberanía personal. El silencio auténtico no es solo ausencia de ruido, es la presencia plena que surge cuando el ego se calma y el ser profundo toma el mando. Desde este lugar, no necesitamos responder a cada provocación ni justificar cada pensamiento. Podemos elegir dónde poner nuestra atención y proteger nuestra paz interior. Este es el verdadero poder, la libertad de ser sin depender de la aprobación o la reacción de otros. Recuerda que el silencio no es vacío ni debilidad, es el espacio sagrado donde nace tu poder verdadero. Aprende a cultivar tu silencio interior y transforma tu vida desde adentro hacia afuera. Si este mensaje resonó en ti, suscríbete a Keti Curación Holística y activa las notificaciones para seguir explorando juntos el camino de la conciencia y el poder interior. Déjanos un comentario y comparte cómo experimentas el silencio en tu vida. Tu voz, incluso en el silencio, tiene un gran poder.